Lo decía y te avisaba que no te podías acostumbrar mucho a la música que sonaba porque íbamos a cortarla rápido porque viene la siguiente entrevista del día de hoy. Estoy muy bien acompañada, estoy con Carlos Moreno, con Rafa Páez, vamos a darle la bienvenida. Carlos, buenos días. Hola Lucía, buenos días. Rafa Páez, también bienvenido por primera vez a la radio. Hola, muy buenos Porque días. a Carlos ya lo conocemos, pero el día de hoy venimos a hablar de la institución del Círculo Podemos de San Clemente, aquí en nuestro municipio y alrededores, y de esa revista que están realizando a través de redes sociales, también en formato físico, para que me cuenten un poquito más de ella. ¿Y qué animarse a comenzar a hablarme de esta revista? ¿Cómo ha sido el nacimiento y el resurgir de esta revista? Pues bueno, si quieres te contesto yo. O sea, el ir sacando esta revista, y digo ir sacando porque este es simplemente el primer número, en el futuro seguiremos sacando, ya veremos la periodicidad, pero en principio como mínimo una al mes, cada 3 semanas, la iremos sacando por una razón. Y es porque nosotros detectamos y notamos que aquí en el municipio de San Clemente pues existe una gran desinformación en una serie de temas. Entonces, hay cuestiones que sabemos que le preocupan a la ciudadanía, son temas que están, digamos, en la calle, son temas que interesan a todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí de San Clemente, y por lo tanto consideramos que era necesario sacar una revista en la que, por un lado, se pudieran, digamos, expresar y manifestar diferentes opiniones con respecto a temas que, como digo, preocupan a la gente, y por otro, muy importante, teniendo en cuenta que esta es una revista que la sacamos desde Podemos, es una manera también para nosotros explicar a toda la ciudadanía, todos los sanclementinos y sanclementinas, qué es lo que pensamos de diferentes cuestiones, cuáles son nuestras propuestas y al mismo tiempo, bueno, pues ser un canal de comunicación con todos ellos y ellas, ¿no? Porque con esto también, porque no solamente se reparte físicamente, así nosotros la entregamos en mano y eso nos permite hablar con muchos ciudadanos que, bueno, pues nos gustan su parecer sobre esos temas o sobre otros diferentes, sino que al mismo tiempo como esta revista y estas publicaciones también las sacamos en redes sociales, pues nos permite también, digamos, una interacción con todo el mundo, ¿no? Y de esa forma conseguimos que no solo nuestro proyecto sea más abierto y sea conocido por todos, sino algo para nosotros muy importante, y es recoger la opinión de la ciudadanía, ¿no? Porque así es como, digamos, si consideramos nosotros que es como se tiene que construir la democracia, ¿no? Participando. Le habéis llamado progreso San Clemente, jugando con esas últimas palabras de la propia definición. Y también al mismo tiempo, con este estreno, habéis estrenado también, hablando de redes sociales, también esa página en Instagram, un perfil en Instagram. Efectivamente, porque hay una realidad, ¿no? Y la realidad es la que tenemos hoy en día. Existen las redes sociales, hay personas que se mueven a través de las redes sociales, que se informan a través de las redes sociales, que participan y las conocen, y a ese tipo de personas tenemos que llegar precisamente a través de eso, ¿no? De la página de Instagram, de Facebook, de Twitter, y a un vehículo de comunicación. Pero también es cierto que no todo el mundo accede a ese tipo de comunicación. Hay personas que, bueno, pues por edad, por desconocimiento o simplemente porque así lo han decidido, no quieren meterse en lo que es el mundo de las redes sociales, y por lo tanto a ese tipo de personas es a las que vamos a llegar a través de una revista física como es la que estamos nosotros sacando, ¿no? De forma que con todo este, digamos, despliegue, ¿no? Tanto en redes sociales o mediático, por así decirlo, ¿no? O virtual, y por otro lado con un despliegue físico, ¿no? Digamos usando la analogía, ¿no? Como algo analógico, ¿no? Pues nos permite llegar a todo el conjunto de San Clementino y San Clementina, ¿no? Porque es que ese es un objetivo. Es decir, nosotros queremos explicar nuestro proyecto, queremos que aquellas cuestiones que consideramos que son importantes e interesantes para el pueblo, pues digamos, sean conocidas por todos, ¿no? Incluso el hecho de ponerle progreso porque consideramos que son uno de nuestros objetivos, ¿eh? Es decir, que San Clemente avance, que San Clemente vaya progresando, porque entre otras cosas consideramos que eso no es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. Si hay un cierto retraso, no hay nada más que mirar a nuestro alrededor, otras localidades, y queremos que el municipio de San Clemente pues, crezca no solo económicamente, sino socialmente, y que vaya por una senda de progreso que incluya a todos y a todas los sanclementinos y sanclementinas, es decir, a todo el mundo. Y por eso, digamos, también un poco ese sentido del nombre, ¿no? Es jugar con las letras,
pues bueno, era una cuestión visual, pero es importante porque nosotros queremos también, por otro lado, que por eso lo hemos incluido, ¿no? Esa especie de S y esa C, como tú bien has señalado, ¿no? Lo incluimos porque... Ese juego con las letras. Claro, porque en ese progreso queremos que participen todos los sanclementinos y sanclementinas. Si nosotros no entendemos que ese progreso se haga al margen o a espaldas de todas y cada una de las personas que aquí viven, ¿no? Hablabas de otras localidades, ponías el ejemplo. No sé si te gustaría mencionar alguna de ellas, si alguna es vecina, si no. No, básicamente me refiero a si conocemos la historia de San Clemente, que fue un municipio muy importante siglos atrás, es decir, tenía, de hecho, se le conocía en el siglo XVI como la corte de la Mancha, ¿no? No solo por la representación nobiliaria, sino por, digamos, el prestigio y el peso económico y político que llegó a alcanzar, ¿no? Si hoy día nos fijamos, hay otras localidades, bueno, aquí tenemos Villarrobledo, en principio las dos partes de una misma realidad, y por lo tanto, ¿eso qué significa? No es que haya que competir contra ellos o haya que superarlos, no se trata de eso porque me parece un poco ridículo. Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa, con esa cercanía eso implica que los recursos que tienen ellos también los tenemos nosotros. Sí, los recursos que hay en este municipio son muy amplios. Este municipio tiene muchas posibilidades de crecimiento y muchas posibilidades de convertirse en un lugar no solo agradable para vivir, sino en un lugar en que la gente viva bien, ¿no? Pero para eso, como es lógico, hay que tener un programa y unas políticas que tiendan a ello, pero hay que tenerlo con perspectiva a medio y largo plazo. Es decir, básicamente hay que saber qué queremos para nuestro municipio, qué queremos que San Clemente sea dentro de 10, 15 o 20 años. Y para alcanzarlo tendremos que transitar por una senda que nos permita llegar ahí, ¿no? Y por eso hay progreso, porque el progreso no deja de ser un avance, un camino que hay que construirlo entre todas y todos, y eso es a lo que me refiero. Es decir, que alrededor hay municipios que tienen, por su contexto, ¿no?, geográfico y cultural, una situación similar a la nuestra, que han tenido un nivel de desarrollo que no ha tenido este municipio, pero que eso se puede revertir, y esa es la apuesta que estamos nosotros haciendo, ¿no? Bueno, conociendo el mundo del periodismo, de la comunicación, sé lo difícil que puede ser crear este medio, esta revista, y me gustaría también hablar con vosotros cómo ha sido ese proceso, si lleváis detrás de esta revista mucho tiempo, el proceso de investigación, incluso los medios, porque imagino que económicamente también a la hora de distribuirla físicamente tampoco tiene que ser fácil, ¿no? O no sé tampoco los medios por los que contáis. Bueno, mira, como bien decía Rafa, la revista era necesaria para informar de todo aquello que nosotros vamos a llevar en nuestro proyecto. Son 3 puntos concretos que iremos ampliando a medida que vayamos sacando distintos números de la revista. Los recursos, pues la verdad, son más bien escasos, pero bueno, la revista tampoco es que tenga un coste excesivo, lo que quiere decir que vamos a continuar sacando números, informando de aquello que nosotros creemos que a la gente de San Clemente, a los ciudadanos y ciudadanas de San Clemente les interese, y por supuesto que vamos a seguir informando. El periodo más o menos será entre un mes o mes y medio. Iremos sacando los próximos números de la revista. Ya aprovecho también para decir que también vamos a sacar una revista cultural el próximo, junto con el próximo número. Doble trabajo, Carlos. ¿Perdón? Doble trabajo. Doble trabajo. La distribución pues la hacemos nosotros mismos en buzoneo, y bueno, posiblemente iremos incrementando el número de ejemplares y dejaremos también en puntos estratégicos, por llamarlo de alguna manera, para que la gente pueda tomar conciencia de todo aquello que nosotros creemos que es conveniente para las sanclementinas y sanclementinos, y en esa línea vamos a continuar. Si queréis hablamos un poquito del contenido de este primer número que habéis realizado. Estoy leyendo por aquí, aparte de la presentación del Círculo Podemos, pues esa pequeña nueva editorial. Tenemos también el tema de las colonias felinas en San Clemente. ¿Qué me podéis decir al respecto? Pues mira, con respecto al tema de las colonias felinas, y de hecho sé cómo arrancamos de alguna manera el artículo,
es que esto era una de las promesas electorales de la actual corporación, de la actual alcaldesa, y que no la ha llevado a cabo. Para nosotros es un tema importante, no solamente por una cuestión de bienestar animal, sino también un poco por la convivencia entre los propios ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad, con esos gatos que están en la calle, que forman colonias, que pueden tener su virtualidad, como es lógico, pero que también al mismo tiempo pues, somos conscientes de que pueden generar un problema, ¿no? Ella se comprometió a tomar una serie de medidas y en estos 4 años pues, no se han tomado. Las medidas son básicamente las mismas que recoge la ley que se va a aprobar, ¿no? Como así existen en otro tipo de legislaciones autonómicas, ¿no? Incluso aquí, en las cuales de lo que se trata es básicamente de recoger a esos animales, esos gatos, se trata de castrar a esos gatos para que no sigan incrementándose el número de esas colonias y regular todo lo que tiene que ver con su alimentación, ¿no? Colaborando, eso sí, con personas o con colectivos que se dedican a este tipo de tareas de manera altruista, contando con veterinarios para llevar a cabo, por ejemplo, esas castraciones y luego devolver a esos animales, o bien al mismo sitio o a un lugar diferente, ¿no? Todo ello desde un respeto, por un lado, a los animales, pero regulando todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Porque no deja de ser un problema social que genera el propio ser humano, en el sentido que muchas veces esos gatos provienen de casa, que son abandonados, lo mismo que también ocurre con los perros, y desde luego lo que es inadmisible es que por una desidia humana, ¿no? Una desidia personal de determinado tipo de personas, pues bueno, nos encontramos con esos animales en la calle, puedan generar conflicto con alguna comunidad de vecinos, con algún espacio concreto de nuestro municipio. Entonces lo que pedimos nosotros es que este tipo de cuestiones que sabemos que a mucha gente le preocupan, pues se aborden y se lleven a cabo no solo legalmente, sino con un mínimo de sensibilidad, ¿no? Y es algo que iba en el programa del actual equipo de gobierno y que no se ha cumplido. Y no estamos hablando de algo que sea realmente imposible o dificultoso de cumplir. O sea, no es una cosa que genere un coste excesivo y es una cuestión que si se hubiera hecho y se aplicara de manera consciente, hablando con los vecinos, colaborando, como digo, con esas entidades, pues bueno, tendríamos un municipio en ese sentido mucho más respetuoso con todos los animales de compañía, que sabemos que para muchas personas son casi miembros de su propia familia, sino que evidentemente pues, también evitaríamos toda una serie de problemas que esto puede conllevar. No sé si habéis también contactado para crear esta noticia con las diferentes asociaciones, colectivos que cuidan de estos animales, que sí que les proporcionan comida. No sé si habéis podido también contactar con ellos para crear la noticia. Nosotros hemos hablado con personas que se dedican a esto, hemos contactado con algunos colectivos que también nos han expresado, digamos, y nos han manifestado su opinión al respecto, ¿no? Y también porque este tipo de cuestiones a la hora de abordarlas no es solamente los colectivos, sino incluso las personas que viven en ese tipo de entornos en los que hay estas colonias de gatos. Y nosotros lo hemos escuchado a todos. Por eso es una cuestión en la que entendemos la problemática que existe para determinados vecinos, la existencia cerca de su casa, ¿no? Cerca de su vivienda, de este tipo de colonias de gatos y al mismo tiempo la sensibilidad que tienen las personas que se dedican a cuidarlos, ¿no? Y como partimos de un hecho, que no haya solamente una cuestión de respeto animal, es que de alguna forma lo que mide el grado de sensibilidad, el grado de cultura y el grado de educación de una sociedad es cómo cuidan, entre otras cosas, sus animales domésticos. Y por lo tanto, nosotros, desde esa sensibilidad, intentando un poco responder a la demanda de tanto unos como otros, es lo que hemos, por un lado, hemos planteado esta cuestión, hemos criticado lo que no se ha hecho y de alguna manera lo que también estamos diciendo que es lo que haríamos nosotros en su momento, ¿no? Llegado el caso, ¿no? Bueno, también tenéis espacio para decir no a las macrogranjas en este primer número. Sí, bueno, como ya sabes, Lucía, tuvimos el año pasado, en el mes de noviembre, creo recordar. Ahora mismo está por lo menos el proyecto en stand-by, ¿no? Creo que es como está ahora mismo por parte de... Bueno, si te parece, te explico de lo que nosotros tenemos conocimiento. Ya sabes que hace un año aproximadamente estuvimos aquí hablando de este tema. En aquellos momentos la macrogranja estaba decidido por parte de la empresa y con el beneplácito del ayuntamiento para que esa instalación se ubicara en el término municipal de San Clemente
y sin tener en cuenta por parte del ayuntamiento, en este caso de la alcaldesa y el equipo de gobierno, las consecuencias negativas en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas de gallinazas y de excrementos de estos animales, y con todo lo que conllevaba, todo negativo o prácticamente casi todo negativo para la población no solo de San Clemente, sino de la zona. Además, por parte de la empresa que estaba interesada en la instalación de esta macrogranja, pues en algunos casos no diciendo la verdad en cuanto referente a los puestos de trabajo que se iban a crear, porque se hablaba de 100 o 100 y pico de puestos de trabajo, y esa no era la realidad. La realidad es que eso hubiera permitido crear aproximadamente entre 10 y 15 puestos de trabajo. La alcaldesa era una defensora a ultranza de esta instalación, como ya he dicho y repito, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que podían acarrear para la zona. Y ahora pues parece ser que ese proyecto, no por nada, sino simplemente porque no cumplía con los requisitos reglamentarios, pues han dado marcha atrás, y tengo que decir que nosotros hicimos un trabajo bastante interesante en cuanto a frenar aquel monstruo que se iba a construir en nuestro pueblo, en nuestro término, y gracias también a la plataforma por lo público, creo que se llama, que también ha hecho un trabajo extraordinario oponiéndose a este tipo de instalaciones. Y bueno, ahora parece que el ayuntamiento, el ayuntamiento calla, no dice nada. Nosotros presentamos un proyecto de Ecologistas en Acción donde exponía claramente que eso no beneficiaba en nada a nuestro pueblo ni a la zona, y el ayuntamiento ni contestó. Y bueno, ahora parece ser que es como si quisieran, pues no sé, pues apuntarse en el tanto de que la macrogranja no se va a construir por ello, cuando es por todo lo contrario. Bueno, aparte de las macrogranjas, y como último punto dentro de esta revista, también hablamos del Centro de Salud de San Clemente. A ver, unas lamentables situaciones, es como habéis titulado el artículo. Sí que lo señalamos por una cuestión muy sencilla, ¿eh? No basta nada, simplemente hay que ir al centro de salud y ver todas las carencias que tiene, fundamentalmente lo que es la ausencia de médicos, ¿no? Ha sido un centro de salud que en los últimos años se ha ido degradando precisamente por eso, por esa falta de médicos, por esa atención, sobre todo en momentos de urgencia, de manera que en muchas ocasiones para que te atiendan, el médico tiene que salir y te encuentras con que no pueda ser atendido, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que es clave, que en los últimos años de alguna forma es que todos hemos sido conscientes de su importancia. Pero bueno, hasta ahora todo el mundo, es verdad que siempre se ha valorado, pero realmente hasta que no hemos pasado esta epidemia de la COVID en los últimos años, que de alguna manera sigue dando sus últimos coletazos, ¿no? No hemos sido conscientes de la importancia de lo que es el tema de la salud y de la importancia de los cuidados, ¿no? Incluso en algunas ocasiones ahí hemos podido comprobar cómo realmente lo que es la atención primaria es fundamental, no solo para frenar y atender todo este tipo de urgencias y diferentes patologías, sino que es esencial que ese servicio de salud, en lo que se refiere a la atención primaria, pues esté, digamos, lo suficientemente dotado de recursos que al final son sobre todo y fundamentalmente humanos, cosa que en nuestro centro de salud, pues, digamos, se adolece, ¿no? Si a esto le añadimos encima todos los problemas que vienen aparejados por la escasez de médicos que hay también en lo que es el hospital de Villarrobledo, que digamos al principio al que te derivan, ¿no? Por su cercanía, pues nos encontramos con que la atención sanitaria en lo que es no solo San Clemente, sino todo en su entorno comarcal, pues es bastante deficitaria en ese sentido, ¿eh? Por lo tanto, nosotros, ¿qué pretendemos con esto? Pues lo que pretendemos es que de alguna manera el municipio de San Clemente se implique, presione a las diferentes administraciones, fundamentalmente a la Comunidad de Castilla-La Mancha, en que, pues precisamente que revierta todas esas políticas que se siguen aplicando de recortes, que mejore la atención sanitaria en lo que es la atención primaria con un aumento de los facultativos, y por otro lado
que el hospital de Villarrobledo sea el hospital que todos y todas queremos, cosa que ahora mismo, por desgracia, no es, ¿no? Porque no siempre te atienden, no siempre hay especialistas, acaban derivándote a otros hospitales, por lo cual, digamos, incluso todos los procesos se alargan. Y realmente me parece lamentable que después de todo lo que hemos pasado no se esté invirtiendo en la sanidad como habría que invertir, pero fundamentalmente en la atención primaria, porque no solo es a la primera a la que recurrimos, sino porque realmente muchas de las cuestiones y de los problemas se pueden resolver antes de tener que llegar a un hospital. Además veo que el artículo lo firma, lo firma Miguel Ángel Esteve, no sé si va a ser colaborador asiduo de la revista o si ha sido algo que tenéis como invitados dentro de la revista. Sí, Miguel Ángel hoy no está aquí por problemas de salud, pero sí, no solo es un colaborador de la revista, sino que también es miembro del Círculo Podemos San Clemente. Yo, respecto al Hospital de Villarrobledo, quería añadir algo, y es que el pasado día 20 de noviembre se celebró una manifestación y al finalizar esta manifestación se leyó un comunicado de la problemática en cuanto a ausencia de especialidades y derivaciones a clínicas privadas y a otros hospitales a 100 y pico kilómetros que ya se están produciendo y cada día con más asiduidad. Hubo una manifestación de todos los pueblos de la zona. Allí había representantes de prácticamente todos los pueblos, solo echamos de menos a representantes responsables municipales del equipo de gobierno, alcaldesa incluida, del Ayuntamiento de San Clemente y de Casas de Fernando Alonso, porque había para reivindicar que el hospital vuelva al funcionamiento de cuando se abrió, y por allí no había absolutamente nadie. Es lamentable que los responsables políticos que tienen que velar por el bienestar de los ciudadanos, que no se tengan que producir esos desplazamientos a tanta distancia, teniendo un hospital de Villarrobledo con una infraestructura puntera, con una maquinaria de última generación, como así llamaba el señor presidente de nuestra comunidad autónoma, y que no tenga personal cualificado para poder desarrollar distintas pruebas en muchas especialidades. Y es lamentable que los responsables políticos no estuvieran allí dando la cara como si estaban de otros pueblos de la zona. Lamento tenerlo que decir, porque nosotros sí que estuvimos allí, de que no había por allí absolutamente nadie del equipo de gobierno, ni de la corporación tampoco, porque el PP en este sentido, como en otros muchos, pues dormita para ver si se cometen muchos errores y luego llegan al gobierno, como se suele decir, por suerte o por la ineficacia de los demás. Bueno, además, los que sí que estuvisteis, en este caso, aquí en la Plaza Mayor del Ayuntamiento, fuisteis vosotros presentando esta revista, lo hicisteis en estas últimas fiestas, ¿no?, en el puente. Y me gustaría preguntaros también cómo fue, si hubo mucha afluencia, si estuvisteis arropados por la gente de San Clementina. Pues sí, la presentamos el día 6 de diciembre, el día de la Constitución, y lo hicimos con toda la intencionalidad del mundo. ¿El día de la Constitución? Sí, fue el día de la Constitución. Y cuando digo que lo hicimos con toda la, intención del mundo, en el sentido de que consideramos que hay muchas cuestiones, como por ejemplo el tema este de la salud, el tema también de la macrogranja, que son cuestiones fundamentales para los municipios, que algunos de ellos afectan directamente a derechos constitucionales, como es el derecho a la salud, que incluso muchos de aquellos partidos que se autocalifican a sí mismos como constitucionalistas, continuamente la están vulnerando. Desde el momento que tú llevas a cabo recortes, ¿no?, aquí y en otros lugares, desde el momento que tú llevas a cabo recortes en materia educativa, cuando tú llevas recortes en materia sanitaria, cuando tú no respetas o no aplicas, digamos, derechos como el derecho a la vivienda, pues de alguna manera sí, sacan mucho pecho por la Constitución, aunque luego lo que es su cumplimiento deja bastante que desear, ¿no? Por lo tanto, lo hicimos con esa finalidad, ¿no? La acogida de la revista, la verdad, que fue bastante buena, a pesar de que era un día malo, porque estaba lloviendo. De hecho, tuvimos que ponerlo en los soportales del ayuntamiento, por eso, precisamente por la lluvia. Pero la acogida fue bastante buena, tanto en lo que fue físicamente, en el reparto a las diferentes personas,
como en lo que fue, digamos, su trayectoria también por lo que son las redes sociales, ¿no? Con lo cual entendemos que, de alguna forma, los sanclementinos y sanclementinas no solo han acogido bien la revista, sino yo tengo la sensación de que, de alguna manera, echan de menos cosas de este tipo, ¿eh? Si alguien que le explique determinados tipos de cuestiones, que incluso las comparta con ellos, porque, bueno, nosotros somos de la opinión que las decisiones que van a afectar a un colectivo debe de participar en esa toma de decisión todo el colectivo. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, el tema de la macrogranja, ¿no? Que lo estaba comentando antes Carlos, ¿no? Cuando hablamos de poner una macrogranja, la gente hay que explicarle todo lo que significa eso, los pros y los contras, ¿eh? Pero de una manera realista, ¿eh? No con mucho bombo, con mucha algarabía y no como si fuera algo efectivo o incluso inocuo, sino explicarle todo lo que hay, los pros y los contras, y que luego la gente decida. Y tanto si está a favor como en contra de lo que uno piense, ¿no? Lo que no se puede hacer es tomar decisiones de este tipo que son más serias de lo que parecen. Y digo que son más serias de lo que parecen porque, bueno, si hablamos de una cuestión trascendental, y de hecho, sí, llevamos unos días lloviendo, pero vivimos en un país seco. La Mancha es una zona seca. Ni siquiera algún día podemos hablar de cómo podría afectar el cambio climático a una zona como esta, y sobre todo con los últimos datos, ¿no? Pero una zona que vive de lo que es el acuífero de Rus Villalobos, un acuífero que está calificado por la propia Confederación del Guadiana de una situación mala, con una capacidad de explotación bastante escasa, ponerle una macrogranja que va a consumir casi 3 veces más de lo máximo que se puede sacar de ese acuífero, me parece una política suicida a largo plazo. Y es una cosa que la justificamos porque económicamente va a generar empleo, porque económicamente va a generar riqueza. Y se nos olvida que esa riqueza no se va a crear en este municipio, que se va a ir fuera, porque es una empresa local. Se nos olvida que la cantidad, como ha dicho Carlos, de empleos que se van a generar no son esos, sino que son muchísimos menos y que no necesariamente tienen que ser, porque esto lo impide la ley, ¿no? Pueden contratar gente de aquí, pero no necesariamente, ¿no? Con lo cual no va a haber tanto empleo. Y encima estamos gastando un agua que es un agua que no solo bebemos los que vivimos y las personas que vienen aquí a nuestros municipios, no solo San Clemente, sino todos los alrededores, sino que es que además muchos de nuestros agricultores también utilizan ese agua para sus regadíos. Entonces, por poner en marcha una actividad económica estamos sacrificando muchas otras, que sí que podrían ser en un futuro el puntal y un pilar del posible desarrollo económico de este municipio, ¿no? Aparte de toda la contaminación que eso genera. Todo el mundo sabe que incluso un veneno puede ser positivo, en pequeñas dosis. Digo esto porque la contaminación que esto genera, es decir, por ejemplo, los purines o los desechos de los animales se pueden convertir en un abono, pero cuando los tienes muy acumulados deja de ser un abono y pasa a ser un elemento tóxico que contamina el agua, que son precisamente las que vamos a beber, ¿no? Por eso digo que yo creo que la gente echa en falta eso, que le expliquen las cosas. O sea, la gente no es tonta. Necesitan que le expliquen las cosas, que le digan lo que hay, pero que le digan las cuestiones de una manera sincera. Oye, no han hecho esta propuesta, quieren instalar aquí una macrogranja, no han hecho esta propuesta, quieren instalar aquí una industria. ¿Eso qué ventajas tiene para nuestro municipio? ¿Va en la senda de desarrollo que queremos para nuestro municipio o no? Y que a la gente se le explican los pros y los contras y que de una manera colectiva se decida. No hay que tener miedo a que la gente decida. Tengo que comentarte también, Rafa, que cuando esto fue más noticia, más actualidad, hablamos también con el presidente de nuestra CUAS, Rus Valdelobos, estuvimos hablando con Roberto Mesas y él estaba a favor de esa macrogranja. Entonces, ahora, si me cuentas que casi es un acto suicida, pues tengo que preguntarte también por ello. Sí, te digo que es un acto suicida en el momento que un acuífero que está sobreexplotado, le sacas mucha más agua de la capacidad que tiene para autorregenerarse, un acuífero además, un acuífero se autorregenera, pero lleva tiempo, ¿eh? No es como un embalse que te cae el agua de manera inmediata, ¿eh? Sino que eso se va filtrando y es poco a poco. Si tú explotas un acuífero, te encuentras con varios problemas, ¿eh? Por un lado, la salinidad de ese acuífero aumenta y eso impide luego el cultivo. Por otro lado, estamos hablando del consumo humano, porque se consume el agua de ese acuífero. Por lo tanto, un acuífero que encima puede verse explotado precisamente por la acumulación de desechos afecta, a todas esas poblaciones. Y por último, cuando tú sacas más agua de la que puedes dar, y muchos de los informes así lo dicen, pues son problemas realmente. Por eso digo que es un suicidio. Cuando hablamos de suicidio, no estamos hablando en el sentido de que nos vayamos a matar, ¿eh? Lo digo en un sentido figurado. ¿Por qué? Porque, como dice el refrán, eso es pan para hoy y hambre para mañana.
porque estamos hipotecando el futuro. Porque todos estos acuíferos, cuando se van sobreexplotando, al final llega un momento en que pierden su capacidad. Aparte que otra cosa que no se nos puede olvidar, cuando esos acuíferos se contaminan y disminuye su cantidad de agua, su cantidad de líquido, exponencialmente aumenta también lo que son los tóxicos. Es decir, y con esto te termino. Estamos hablando de una situación que es bastante preocupante. Es decir, las precipitaciones son cada vez más escasas en esta zona, con lo cual la capacidad para regenerar ese acuífero son cada vez menores. De todas formas, quiero ser concreta y tampoco me gusta poner palabras que a lo mejor no han dicho los invitados al programa. Roberto Mesa lo que estaba a favor era de que si era legal, que si cumplía todos los requisitos para ser legal, que él no lo veía mal. De todas formas, me gustaría volver a escuchar la entrevista ahora ya que hemos sacado el tema. Sí, yo quería añadir respecto a este tema que recuerdo que los comentarios de Ruperto en aquella entrevista, y básicamente él se basaba en la creación, que era bueno si la creación de empleo era ese número de personas que decía la propia empresa que iba a contratar. Él basaba, digamos, su beneplácito a que se instalara la macrogranja basado en ese argumento, en la creación de puestos de trabajo, que como bien sabes ya desmentí yo en la anterior entrevista, y vuelvo a reiterarme en lo mismo, que no era verdad que esos puestos de trabajo se fueran a crear por las razones que ya puse y que ahora no, creo que ya sobra el comentario. Oye, como deberes, nos la volvemos a escuchar entonces las entrevistas que ya hicimos en cuanto a la macrogranja, que las tenemos colgadas en internet y cualquier persona puede disponer de ellas. Bueno, aparte de esta revista, estoy viendo también pues que estéis al tanto, ¿no?, de las posibles problemáticas que puede haber aquí en el municipio, y me gustaría también que me tiráis un adelanto, porque imagino que tendréis participación política, o por lo menos que es vuestro deseo de tener una participación política para estas nuevas elecciones que se avecinan el 28 de mayo. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos dado el primer paso, que es crear el Círculo Podemos en San Clemente. Estamos pendientes también de oficializar otro círculo más en Casas de Fernando Alonso en fechas muy próximas, pero centrándonos aquí en lo que respecta a nuestro pueblo, el primer paso ya lo hemos dado. El proyecto político, estamos en ello, estamos entrando en contacto con todo tipo de asociaciones, colectivos y personas físicas para recoger todas aquellas sugerencias, ideas, críticas incluso a cualquier tema, y estamos ya con el proyecto político que vamos a presentar bastante avanzado. La lista electoral prácticamente la tenemos ya definida en número y en personas, solo falta darle el orden. Ya tenemos el candidato también, lo que pasa es que el candidato todavía no, ni el nombre del candidato ni el nombre de las personas todavía lo vamos a hacer público, lo que vamos a mantener todavía un poquito en secreto, por llamarlo de alguna manera. Ya lo diremos cuando llegue su momento. Vosotros seréis de los primeros en enteraros, y bueno, pues en eso estamos. Bueno, como hemos estado hablando, bueno, de esa parte comunicativa que habéis creado desde el Círculo Podemos, también me gustaría comentar un último asunto, y es que al final estamos viendo también a través de las redes sociales que se generan debates pues lúdicos, ¿no?, para todos, de estos que te hacen crecer, ¿no?, como persona. Por ejemplo, pues en publicaciones a lo mejor como, ¿qué te digo yo?, como la Casa del Pueblo, por ejemplo, o el Silo de San Clemente. Sí, efectivamente, ahora sí. Aquí hay muchos edificios que se están cayendo. Ya es lamentable que un municipio como San Clemente tenga edificios que se caigan. Edificios como por ejemplo el del Silo, que había una promesa para reconvertirlo como un espacio para asociaciones, pero prácticamente sea casi, entre comillas, ¿no?, prácticamente que sea casi un vertedero, ¿no?, un depósito de diferentes materiales, y nos parece lamentable, porque eso de alguna manera
refleja dos cosas, ¿no? Por un lado, todo aquello que se promete en campaña electoral, pues se hace, son promesas vacías, son promesas huecas, que no llevan a ninguna parte, por rellenar algo, porque no puedes presentarte si no estás ofreciendo absolutamente nada, pero detrás no hay un compromiso real de llevar a cabo ese tipo de medidas. Entonces, yo creo que en ese tipo de cuestiones hay que ser honesto. A ver, si tú consideras que eso es necesario, me da igual que sea como un espacio para las asociaciones, me da igual que sea como un espacio cultural, lo que sea, ¿no? Incluso se puede modificar, tú puedes tener una intención y a lo largo del tiempo lo puedes modificar, pero eso hay que explicarlo. Pero desde luego, lo que es lamentable es eso, que haya aquí mucho espacio que se podrían reconvertir para diferentes usos, no solo dotacionales para el ayuntamiento, sino incluso para actividades económicas de diferente tipo, ¿no? Sin entrar en lo concreto, porque son cosas que había que ir viendo, ¿no? Entonces, son cuestiones que vamos a seguir denunciando, ¿eh? Porque a nosotros y a nosotras, en nuestra organización, nos preocupa lo que pasa en nuestro municipio, nos preocupa con el patrimonio que aquí tenemos, que es bastante rico. No todos los pueblos pueden contar con un patrimonio como el que tiene San Clemente. Y por lo tanto es necesario que se lleven a cabo actuaciones para que todo eso no se venga abajo, que se le dé un uso. La mejor manera de evitar que algo se caiga es utilizarlo, es darle un uso, el que sea, tener allí actividad, porque eso te aplica, por un lado, a llevar un mantenimiento adecuado de ese tipo de edificios, y eso es algo que es de todos y todas. Y por lo tanto, son cosas que hemos denunciado, que vamos a seguir denunciando, cosas de este tipo, porque, en fin, nos parece lamentable, ¿no? Porque, con esto te termino en este apartado, es decir, cuando uno se compromete a algo, tiene que saber a qué se está comprometiendo, tiene que ser consciente de si puede o no cumplirlo, y por lo tanto, que esas promesas, si no se trata de un programa electoral, se trata de un programa electoral entendido como un contrato con la ciudadanía. Yo puedo entender que hay cosas que a lo mejor no dependen depender de mí, porque a lo mejor intervienen otras administraciones. Entonces yo ahí ya no es que voy a hacer, sino que voy a intentar que se haga. Y luego, a lo largo del proceso, en ese intento de conseguir que se haga, tengo que estar informando plenamente. Esto es lo que yo he pedido, he mandado tal carta para que se haga tal obra, o tal cosa, o tal cuestión, lo que sea, ¿no? O tal intervención en un centro de salud, o en la travesía que cruza nuestro pueblo, ¿no? Que van a sonar 300 días, lo que sea, ¿no? Y le va explicando a la ciudadanía cuáles son todo y cada uno de los pasos, todas y cada una de las actuaciones que tú estás llevando a cabo para conseguir eso. Porque sin información no podemos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades democráticas. Bueno, pues seguiremos pendientes de esos números de la revista. Quiero que me deis un adelanto. Me habéis dicho que vais a hacer también una revista cultural y me gustaría saber pues, qué va a haber en ese primer número, Carlos. Bueno, pues si quieres, no todo, pero cuéntame un poco. Sí, bueno, te puedo adelantar algo. La revista está ya bastante avanzada en su terminación. Se van a tocar temas culturales en general, temas de música, temas de libros, de lectura, y también se va a ampliar información sobre temas puntuales, en este caso, como la problemática que hay respecto a lo que ya hemos hablado antes en el Hospital de Villarrobledo. También había algo que ha preparado Rafa concretamente en cuanto a ecologismo. Sí, hay un tema de... Si quieres tú profundizar un poco más en ese tema, Rafa. Sí, es un tema básicamente de la cuestión del cambio climático, cómo nos afecta, ¿no? En cuanto a lo que son las edificaciones y demás, ¿no? Y todo lo que ellos suponen. Y más en una localidad como la nuestra, con una escasez real de agua, ¿no? Entonces, un poco también, porque algunos de los temas que se van a desarrollar en esa revista, digamos, cultural, son también temas, digamos, científicos, ¿no? Que entendemos que le pueden interesar a la ciudadanía. Pues divulgación de cultura, de ciencia, tendremos también en esa próxima revista. Y en cuanto al número de Progreso San Clemente, ¿me podéis avanzar también alguno de esos artículos, alguno de esos temas que se vayan a tratar? Sí, como has visto, será parecido al primer número. Pues tenemos un par de temas ya bastante avanzados. Uno es lo que se celebró el día, ¿qué día fue? El día 3 de diciembre, cuando lo que fue el reparto de la primera revista, con fotos y explicando un poco la acogida que, bueno, un poco no, ampliamente, la acogida que tuvo. Otro tema va a ser LGTBI y
la ley de... ¿Cómo se llama? Ahora que no me acuerdo, la ley de... Ay, se me ha ido. La ley trans. La ley trans. La ley, bueno, se Exactamente. conoce como ley trans, pero vamos, no recuerdo el mismo nombre. Sí, bueno, pues Pero ese tema. Y luego hay otros dos temas que ahí todavía no te... Más o menos lo tenemos ya definido, pero todavía no te lo puedo decir. Nada, ha sido una pequeña pildorita Sí. de lo que va a haber en el próximo... Efectivamente. Bueno, pues, oye, encantada de haberos tenido aquí, de que presentéis aquí también en la radio este nuevo medio de comunicación que traéis desde el título Podemos. No sé si os queda algo por decir, queréis dar una última intervención. Yo lo que sí que invitaría a toda aquella persona, a todo aquel San Clementino o San Clementina que desee o quiera pues, hacernos llegar sus intereses, sus inquietudes, aquellas cuestiones que le preocupan, pues nosotros estaríamos encantados de recibirlas, incluso darle respuesta, ¿no? Es decir, si alguna persona considera que hay algo que es preocupante en nuestro municipio, que cree que tiene que ser atendido y resuelto, se puede poner perfectamente en contacto con nosotros y atenderemos, digamos, su demanda, en el sentido de bueno, pues valorar la situación de ese tipo, ver qué posibilidades de respuesta a esa problemática se le pueden dar, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera lo que pretendemos es que esta revista, aunque la elaboremos nosotros, pues la gente también pueda sentirla como suya. Es decir, que se sientan partícipes, porque nosotros vamos a dar cabida a cualquier persona para participar en ella, porque está abierta a la ciudadanía, ¿no? Porque, entre otras cosas, como nosotros entendemos que hay que actuar de manera participativa y de manera democrática. Y, por lo tanto, cualquier persona que nos esté escuchando y que desee contribuir, colaborar o hacernos lo que digo, una petición sobre algún tema concreto, pues que nos lo haga llegar, que nosotros lo atenderemos gustosos. Sí, yo sobre este tema quería decir también que a partir de la segunda quincena de enero en adelante, mes de febrero, marzo, por ahí, haremos asambleas abiertas a toda la ciudadanía para que nos hagan llegar pues lo que ha dicho Rafa, todas sus propuestas, sugerencias, ideas, lo que ellos quieran. Se informará del día que va a ser, claro, y del sitio donde va a ser, porque en nuestro ADN está que la gente nos haga llegar todo tipo de sugerencias, de inquietudes y de lo que crean necesario. Bueno, pues Quería, ya para terminar, antes cuando estaba hablando, hacía referencia a que no había habido ningún político en la manifestación de Villarrobledo. Bueno, decir que nuestro secretario general, José Luis Gascón, el candidato a la comunidad autonómica, sí que estaba allí presente en Villarrobledo y se me ha olvidado de decirlo. Y ya para terminar, si me permite, Lucía, quiero felicitar las Navidades a todas las sanclementinas y sanclementinos, quitarnos el San Benito ese de que los de Podemos no nos gusta la Navidad, nos gusta como a todo el mundo, estar con la familia, estar con los amigos, yo hasta canto villancicos y también decir que creemos en los Reyes Magos. Bueno. Y muchas gracias por tu invitación y decirte, Lucía, que estamos dispuestos a venir cada vez que tú lo consideres oportuno y dar las gracias también a Onda San Clemente. Siempre que sea noticia ahí estaremos intentando cubrirla, la de aquí del municipio y alrededores. Gracias por venir a ambos, a Carlos Moreno y a Rafa Páez, y pasad felices fiestas. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Lucía.